Como si no fuera suficiente lo que está pasando en Oriente Medio, debemos comentar que acaba de aparecer un nuevo país que se une al conflicto, pero no necesariamente ha empezado a cargar contra Israel, sino directamente contra Estados Unidos en Oriente Medio. ¿De qué país estamos hablando? ¿Y de qué grupo armado de este país? Vamos a comentarlo. La resistencia islámica de Irak, que incluye grupos armados chiíes, acaba de salir al frente a asegurar que por si acaso ellos han atacado con un avión no tripulado, básicamente un dron, una base estadounidense en la provincia de Hasaka, en el noroeste de Siria. Y con esto lo que están haciendo es demostrarle al mundo, a la comunidad internacional, que Irak empieza pues a trabajar de manera mucho más activa en contra de tanto Israel como Estados Unidos en esta alianza que ha empezado a avanzar de manera bastante abrupta contra la Franja de Gaza y que incluso amenaza a otros países, como hemos comentado ya en anteriores videos. Ahora, lo que ha dicho de manera literal el propio comunicado de los combatientes es que en respuesta a los crímenes que el enemigo está cometiendo contra nuestro pueblo en Gaza, los combatientes de la resistencia islámica de Irak atacaron con una gran descarga de misiles la base del ocupante estadounidense Jarab al-Yair en el noroeste de Siria. Hubo un impacto directo en el blanco. Se detalla a través de los combatientes de nuevo en un comunicado. Anteriormente, la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, había informado que desde el 17 de octubre las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio fueron atacadas 74 veces. Desde que comenzó la última espiral de violencia entre Israel y el movimiento palestino Hamas, las bases estadounidenses en Irak y Siria son blancos de ataques aéreos de manera permanente. De hecho, la propia administración de Biden dice que son ataques diarios y la autoría es reclamada por los grupos armados chiíes que empiezan a operar en Irak. Y ahora entonces se sabe quiénes han sido los que han estado detrás de estos 74 ataques que se están ejecutando de nuevo de manera diaria sobre las bases norteamericanas. Y esto también está generando cierta tensión, porque diferentes diputados, diferentes expertos y críticos de la administración de Joe Biden han salido al frente a hablar con respecto a la poca seguridad que se tiene en las bases estadounidenses en Oriente Medio. Acaba de salir al frente Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Atlántica, a hacer una revelación que nadie se puede creer. Ha dicho que bueno, por si acaso, para Occidente, él tiene malas noticias desde Ucrania. Así como lo están escuchando, los aliados occidentales de Kiev podrían enfrentarse pronto a noticias desagradables, a la derrota de la administración de Volodymyr Zelensky. Esto lo ha avisado el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. Él es el más alto representante de la alianza, quien admitió que el bloque militar es incapaz de satisfacer plenamente la creciente demanda de munición ucraniana y que sencillamente se han quedado sin esta. De manera literal, él ha dicho que tiene que prepararse para la mala noticia. Los conflictos se desarrollan por etapas, pero deben apoyar a Ucrania tanto en los malos como en los buenos momentos, terminó declarando Stoltenberg. En cuanto al apoyo militar que Occidente le está prestando a Kiev desde la escalada en el conflicto que se está viviendo en Ucrania, Stoltenberg ha reconocido que la Alianza Atlántica ha fracasado en la tarea de satisfacer completamente su creciente demanda, sobre todo de municiones. No obstante, al ser preguntado sobre cómo debe actuar el ejército ucraniano en esta situación vigente, el máximo jefe de la Alianza Atlántica ha preferido resignar a decir que estas difíciles decisiones operativas, los ucranianos y su cúpula militar son las que tienen que tomarlas. Básicamente, para algunos, esto ha sonado un poquito a lavarse las manos, pero la realidad es esa. Es el gobierno ucraniano el que tiene que tomar algún tipo de medidas. Algunos están diciendo que ya desde finales de noviembre, que el propio secretario del bloque militar había declarado que Kiev y los países que apoyan deben prepararse para combates largos y difíciles, ha dicho que no se ha debido subestimar a Rusia. Y lo que está pasando básicamente, según dicen diferentes medios, es que la situación en Ucrania está próxima a resolverse, pero no de la manera en la que la Alianza Atlántica preferiría tenerla. Desde febrero del 2022, Estados Unidos empezó a suministrar gas natural licuado a la Unión Europea. Esto lo empezó a trabajar
por las sanciones que se impuso a la administración de Vladimir Putin y además el ataque que hasta el día de hoy no ha tenido un resultado real de lo que sucedió en el Nord Stream 1 y en el Nord Stream 2, pues resulta que los datos son bastante contundentes. Se calcula que unos 52.200 millones de euros ha sido lo que Estados Unidos ha vendido de más en comparación a los años anteriores. Sí, en este caso se habla de casi 66.700 millones de euros. Estamos hablando de que antes vendían 10 y ahora venden 50.000 millones más. En este número tan contundente se habla de que, bueno, principalmente los europeos pagaron a los estadounidenses el doble por el metro cúbico de gas. Esto porque, claro, le impusieron sanciones a Rusia y entonces no tenían de dónde comprar. De acuerdo, por ejemplo, con Eurostat, desde febrero del 2022 y septiembre del 2023, la Unión Europea adquirió de las empresas estadounidenses unos 61.000 millones de metros cúbicos de gas por 66.700 millones de euros. Es decir, una media de 3.100 millones de metros cúbicos por los 3.300 millones de euros al mes. Mientras tanto, antes de las sanciones, Estados Unidos había suministrado 1.250 millones, y esto al menos por unos 725 millones de euros. Es decir, que no solamente le han comprado una cantidad abismal de gas a Estados Unidos, sino que Estados Unidos incluso les ha subido el precio por este combustible. De este modo, el valor añadido de las medidas punitivas contra Rusia por las empresas gasísticas y sobre todo para la propia administración estadounidense ha hecho pues que durante estos 20 meses se genere el costo de 52.200 millones de euros que han tenido que pagar los europeos, pero que ha recibido Estados Unidos con los brazos abiertos. Estamos hablando de nuevo de el doble por metro cúbico de gas en el precio. Y sí, Estados Unidos le ha vendido un montón a Europa y encima les ha duplicado el precio. Y lo peor de todo, los europeos han pagado felices. Acaba de salir al frente el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a explicar, escuchen bien esto, por qué a Joe Biden se le debe de destituir. Sí, así como lo están escuchando, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deberá ser sometido a un juicio político por la obstrucción de la Casa Blanca en una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por miembros de la familia del mandatario. Esto ha sido declarado por el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson. Él dice que esto se convirtió en un paso necesario. En este caso, el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ellis Stefanik, y él están trabajando 2 veces en lo que sería un equipo de defensa para la destitución no solamente de Donald Trump, cuando los demócratas utilizaron esto con descarados fines políticos partidistas, según él dice. Él dice que se condena este uso. Este asunto es bastante diferente. Terminó explicándolo Johnson en comentarios para Fox News. Él ha señalado que varios comités de la jurisdicción están haciendo un gran trabajo para encontrar pruebas e irregularidades entre los Biden, pero la Casa Blanca está bloqueando esta investigación y está ocultando miles de páginas de pruebas, o al menos, de nuevo, esto es lo que dice el presidente de la Cámara de Representantes. Y sí, a finales de noviembre, el diario The Washington Post informó que los republicanos de la Cámara de Representantes están buscando someter una investigación de impeachment contra Biden a votación general en las próximas semanas. Y ahora sale al frente la representación republicana a decir por qué se le está haciendo un proceso de destitución a Joe Biden. Si esto no demuestra una división y una tensa situación política en Estados Unidos, nada lo hará. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.